La vida no siempre te rompe de golpe. A veces te va quitando todo lentamente, hasta que un día despiertas y no tienes casa, no tienes dinero, no tienes certezas. Solo tienes a tu hijo mirándote, esperando que tú sí sepas qué hacer. Así comienza el verdadero dolor. En búsqueda de la felicidad, vemos la caída silenciosa de Chris Gardner, interpretado por Will Smith. Un hombre que apostó todo por un sueño y perdió. Chris apostó todo a una sola jugada. Invirtió todos sus ahorros en escáneres médicos portátiles, convencido de que revolucionarían los hospitales. Pero el mercado no respondió como esperaba. Los doctores no los compraban. Las ventas eran escasas, el dinero no regresaba y las deudas comenzaron a crecer en silencio. Renta atrasada, impuestos sin pagar. Facturas acumulándose sobre la mesa como recordatorios constantes del error. La presión económica fue tan fuerte que ambos tuvieron que trabajar jornadas agotadoras para sobrevivir. Ella doblaba turnos, él recorriendo la ciudad e intentando vender equipos que nadie quería. Ya no eran un matrimonio soñando juntos, eran dos personas sobreviviendo. Pero en medio del caos ocurre algo pequeño, casi insignificante, y aún así decisivo. Un día, caminando por la ciudad con uno de sus escáneres bajo el brazo, Chris ve algo que lo detiene. Un hombre bajando de un Ferrari rojo, traje impecable, seguro de sí mismo, sin prisa. No parece cansado, no parece derrotado, no parece estar sobreviviendo. Chris se acerca, no con arrogancia, no con envidia, con curiosidad. Le hace dos preguntas simples: ¿a qué te dedicas y cómo lo haces? El hombre le responde que es corredor de bolsa. Y algo cambia. No fue el coche, no fue el dinero, fue la posibilidad. La idea de que aún podía cambiar el rumbo, pero la posibilidad no paga la renta. Chris intentó compartir su nueva visión. Se lo contó a su esposa con algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Pero cuando terminó de explicarlo, no recibió apoyo, no recibió ánimo, recibió una risa. No una risa cruel, sino una risa cansada, incrédula, como si estuviera escuchando el sueño ingenuo de alguien que no entiende su propia realidad. Y esa risa pesa, porque cuando el mundo duda de ti, duele, pero cuando quien comparte tu cama duda de ti, rompe algo más profundo. Y en su mente quizá tenía razón. Pero en ese momento, Chris entendió algo brutal. Nadie va a creer en tu visión cuando todavía parece locura. Pero en lugar de hundirse en la discusión, él tomó una decisión silenciosa. Fue directamente al edificio donde trabajaban los corredores de bolsa, sin cita, sin traje perfecto, solo con determinación. En el camino, llevaba una de sus máquinas médicas, pesada, incómoda, recordatorio constante de su error. Cuando llega al edificio donde trabajan los corredores de bolsa, se detiene un segundo, respira y entiende que esa máquina no pertenece a ese mundo. Afuera, una joven toca música en la calle, una completa desconocida, pero aún así se la encarga. Porque cuando estás contra la pared, cada decisión parece una apuesta. Finalmente logra llegar a la oficina, pregunta por información y entonces recibe otra dosis de realidad. Solo 20 personas serán aceptadas en el programa de pasantías. 20. Y ninguno recibirá salario. Competirá contra graduados universitarios, contra hombres con conexiones. Algo lo obliga a mirar atrás. Entre el ruido de la calle alcanza a ver movimiento. La chica que tocaba música ya no está en su lugar y su máquina tampoco. Chris sale disparado, baja las escaleras casi tropezando, empuja la puerta, corre. Pero ella logra meterse en el vagón y huir.
Y en ese instante no pierde solo una máquina, pierde el equivalente a un mes de comida. Pierde el dinero que no tiene. A pesar de todo, al día siguiente, Chris regresa. No espera una llamada, no confía en el correo. Lleva la solicitud en la mano. Entra al edificio con una mezcla de vergüenza y determinación. Va directamente al supervisor, le entrega la solicitud en persona, como si, al hacerlo, pudiera transferir también su urgencia. Sale del edificio sin promesas, sin garantías. Pero al menos ya no es invisible. Caminando por la calle, entre el ruido y el tráfico, ve un rostro familiar. La chica, la misma que huyó con su máquina. Se acerca, la confronta y ahí está, su máquina intacta. Chris la recupera y por primera vez en días sonríe. No es una sonrisa grande, es alivio. Pero cuando llega a casa, esperando que esa pequeña victoria cambie el ambiente, la realidad es distinta. Su esposa no ve un triunfo, ve un ciclo. Porque él debía venderla y en lugar de eso llega con dos. Una recuperada, otra sin vender. Chris no se conforma con haber dejado la solicitud. Regresa porque entiende que las oportunidades no siempre se esperan, se persiguen. Ve al supervisor salir del edificio. Chris toma una decisión impulsiva. Se acerca justo cuando el hombre está por subir a un taxi. Improvisa una conversación y cuando el supervisor menciona la dirección a la que se dirige, Chris miente. Dice que va al mismo lugar. Solo sabía que necesitaba más tiempo para demostrar que valía la pena. Se sube al taxi con él. El supervisor no le presta demasiada atención al principio. Para él, Chris es solo otro desconocido insistente, hasta que algo cambia. El hombre saca un cubo Rubik, lo mueve con naturalidad, casi como un hábito. Chris lo observa. El supervisor indiferente se lo entrega, quizá esperando que falle. Chris comienza a mover las piezas con concentración, movimiento tras movimiento, color tras color, hasta que frente a los ojos del supervisor lo resuelve. El cubo queda perfectamente alineado y por primera vez el hombre lo mira diferente, ya no como un insistente más, sino como alguien con capacidad. No lo contrató ahí mismo, pero queda grabado en su mapa mental. El taxi se detiene y en ese instante Chris siente el golpe de realidad. No tiene dinero. La adrenalina que lo impulsó a subir ahora se convierte en pánico. El conductor espera. Chris abre la puerta y corre. Corre otra vez, no por ambición, no por orgullo. Corre porque literalmente no puede pagar. La imagen es brutal. Un hombre que acaba de impresionar a un ejecutivo brillante huye de un taxi porque no tiene unos pocos dólares. Esa es la contradicción de su vida en ese momento. Intelectualmente capaz, económicamente quebrado. Y aún así no se detiene, porque aunque el mundo le recuerde su pobreza en cada esquina, su mente ya empezó a vivir en otro nivel. Desesperado para evitar que lo echen del apartamento, Chris logra negociar una semana más de renta, a cambio de pintar el apartamento él mismo. Con brocha en mano, cada trazo es desesperación y esperanza al mismo tiempo. Pero justo cuando empieza a respirar, tocan la puerta. La policía. Multas impagadas, acumuladas, lo arrestan. Y mientras lo suben a la patrulla, ocurre algo cruel. Mañana es su entrevista para el programa de corredores de bolsa. Y ahora está encerrado. Cuando finalmente lo liberan por la mañana, sigue usando la misma ropa del día anterior. Camisa arrugada, pantalones manchados de pintura blanca. Nada que ver con el mundo elegante de corredores de bolsa al que intenta entrar. Sube las escaleras del edificio, respira profundo frente a la puerta y entra. Dentro de la sala lo esperan varios ejecutivos. Trajes impecables, relojes brillantes, posturas seguras. El silencio llena la habitación. Uno de los ejecutivos rompe el hielo con una pregunta incómoda.
¿Qué dirías si un hombre se presenta a una entrevista sin camisa y lo contratamos? Sabe que lo están poniendo a prueba y responde con una sonrisa nerviosa, que probablemente tenía unos pantalones muy buenos. La sala estalla en risas. Por un momento, la tensión desaparece. Lo aceptaron. Chris ha sido seleccionado para el programa de pasantías, pero hay un problema. No es un trabajo, es una competencia. Durante 6 meses, 20 personas trabajarán como corredores de bolsa en entrenamiento. Chris intenta pensar con claridad. Si va a sobrevivir 6 meses sin salario, necesita un plan. Le quedan 6 escáneres médicos. Su idea es simple: vender las máquinas poco a poco, sobrevivir con ese dinero y al mismo tiempo competir por el puesto en la firma. Si aguanta los 6 meses, todo podría cambiar, pero la vida vuelve a golpear. Su esposa ya no puede más y toma una decisión que rompe lo poco que quedaba en pie. Se irá de la casa en busca de trabajo. Chris no discute, solo pide una cosa: que le deje a su hijo. Tiene que vender las máquinas, competir en el programa y cuidar a su hijo. Solo. Decide mudarse a un pequeño hotel, pero los niños entienden más de lo que los adultos creen. Su hijo empieza a notar las grietas. ¿Por qué mamá se fue? Chris intenta suavizar la verdad. Le dice que es temporal, que solo fue a trabajar, que pronto volverá con ellos. Entonces Chris le hace una pregunta: ¿confías en mí? Su hijo le dice que sí. Y en ese momento está luchando por no fallarle a la única persona que todavía cree en él. Durante el día asiste a los cursos de la empresa. Escucha, observa, toma nota de todo. Al final de los 6 meses, no se trata solo de aprender, se trata de vender. El que logre más clientes será el único que obtendrá el puesto, 1 de 20. Pero mientras los demás solo compiten, cada tarde tiene que salir antes que los demás, porque tiene que ir por su hijo a la escuela. Después empieza otro maratón: metro, autobús, caminatas largas, todo para llegar al pequeño motel donde están viviendo. Y aún así, el día no termina, porque además de estudiar y cuidar a su hijo, Chris sigue recorriendo hospitales con los escáneres bajo el brazo. Chris entiende algo que muchos de los otros pasantes aún no ven. Si quiere ganar, no puede jugar pequeño. En lugar de perder tiempo con clientes, decide ir directamente a los más grandes. Hace su primera llamada y funciona. El cliente acepta verlo, pero hay una condición: solo tiene 20 minutos. Chris sale apurado de la oficina, pero justo cuando está por irse, su supervisor lo detiene. Su coche está mal estacionado. Si no lo mueve ahora, recibirá otra multa. Chris corre a moverlo, cruza la calle, busca estacionamiento, regresa. Pero cuando llega a la cita, ya es tarde. El cliente se ha ido. Pero Chris no se rinde. Decide ir personalmente a disculparse. Y algo en esa sinceridad cambia la actitud del cliente. No compra el equipo, pero le invita a ver un partido de fútbol americano en el estadio. Allí, entre conversación y conversación, Chris intenta cerrar el negocio. El hombre vuelve a decir que no, pero ocurre algo inesperado. Entre sus conocidos hay inversionistas, personas realmente interesadas. Chris no consigue la venta, pero consigue algo más valioso: conexiones, puntos importantes dentro de la firma. Después de 4 meses, Chris logra vender casi todas las máquinas que le quedaban. Está sobreviviendo. Entonces llega otro golpe. El gobierno retira todo el dinero de su cuenta bancaria. Impuestos atrasados. Todo desaparece. Cuando revisa el saldo, solo le quedan $20 y una sola máquina por vender, su última oportunidad. Finalmente encuentra un comprador, pero cuando llega el momento de demostrar el equipo, algo terrible ocurre. La máquina no funciona. Chris intenta arreglarla, intenta explicarlo, pero la venta se pierde
Derrotado, regresa al motel, esperando al menos tener un techo para esa noche, pero cuando llega, sus cosas están afuera, los han echado. Ahora Chris y su hijo están oficialmente en la calle. Caminan por la ciudad sin saber a dónde ir. Sin opciones, bajan al metro de la ciudad. Y ahí, en medio del ruido de los trenes y el eco de los túneles, Chris intenta proteger lo único que todavía importa, la imaginación de su hijo. Le dice que están en una máquina de tiempo, que viajan al pasado, que hay dinosaurios afuera y que deben esconderse. El baño de la estación se convierte en una cueva prehistórica. Cierran la puerta, Chris abraza a su hijo y mientras el niño intenta dormir, un padre sostiene la puerta con el pie para que nadie entre. Esa noche no hay cama, no hay casa, solo un padre haciendo todo lo posible para que su hijo no sienta el peso del mundo. Durante los días siguientes, la rutina de Chris se vuelve casi inhumana. Trabaja, estudia, llama clientes, aprende cada detalle del negocio, pero también aprende algo más: velocidad. Chris descubre que si termina su trabajo más rápido que los demás, puede salir antes, y eso significa algo vital: llegar temprano al albergue, porque en ese lugar las camas no se reservan, se ganan haciendo fila. Finalmente llega el día del examen final. Chris se sienta frente a la prueba y gracias a todas las horas que pasó estudiando, empieza a avanzar más rápido que todos. Sale del edificio y comienza a correr, pero antes de que pueda irse, uno de los directores de la empresa lo detiene. Necesita un favor. Le pide $5 para pagar su taxi. Chris se queda en silencio. $5 para ese hombre no significan nada, pero para Chris es casi todo lo que tiene. Titubea y aún así se los da. Y esa pequeña decisión tiene un precio. Cuando llega al albergue, la fila ya terminó. No hay camas esa noche. Chris y su hijo vuelven a dormir en el metro. Al día siguiente, Chris toma otra decisión desesperada. Va a un centro médico y vende un poco de su sangre. No es mucho dinero, pero es suficiente para algo importante: reparar el último escáner que le queda. Con la máquina finalmente funcionando, Chris vuelve a tocar puertas, vuelve a hablar con doctores, vuelve a insistir, hasta que finalmente lo logra. Vende el último escáner. Por primera vez en mucho tiempo, Chris tiene algo de dinero en sus manos. Es suficiente para algo simple, algo que durante meses parecía un lujo: un hotel, una cama, una puerta que se cierra. Al día siguiente, Chris está trabajando como cualquier otro día. Llamadas, listas de clientes, números. Entonces, uno de los supervisores se acerca. Le pide algo simple: que lo acompañe a la oficina de los directores. Chris camina por el pasillo con el corazón acelerado. En la sala están los ejecutivos. Le piden que tome asiento. Han tomado una decisión. Y después de 6 meses de competencia, Chris Gardner ha sido seleccionado. El puesto es suyo. Por un segundo Chris no dice nada. Sus ojos se llenan de lágrimas. Respira y apenas logra decir: acepto la oportunidad. Se levanta, les da la mano, agradece y sale de la oficina intentando mantener la compostura. Pero cuando cruza la puerta del edificio, ya no puede contenerlo. Camina por la calle, sonríe, respira profundo, mira al cielo. Todo el dolor, todas las noches en el metro, todas las carreras contra el tiempo, todo había valido la pena. Pero Chris aún tiene algo más que hacer. Corre hacia la guardería. Cuando ve a su hijo, lo abraza. Un abrazo fuerte, de esos que dicen sin palabras: gracias por confiar en mí. Y al final vemos algo simple: Chris caminando por la calle con su hijo, sin escáneres, sin máquinas pesadas, sin correr. Solo caminando, tranquilo. Porque a veces las cosas que cargamos en la vida no son solo objetos,
Son errores, miedo, fracaso. Maletas invisibles que llevamos mientras tratamos de llegar al siguiente capítulo de nuestras vidas. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, Chris Gardner finalmente camina libre de ellas. Y quizá eso es lo más difícil de entender cuando vemos historias como esta, porque cuando alguien finalmente logra salir adelante, solo vemos el resultado. El traje, el éxito, la historia inspiradora, pero casi nadie ve lo que hubo antes. Las noches sin dormir, las humillaciones, las mentiras que tuviste que decir para proteger a quienes amas. Las decisiones desesperadas que jamás pensaste que tomarías. Porque cuando estás luchando por una posibilidad, haces cosas que el antiguo tú jamás habría imaginado. Corres de taxis que no puedes pagar, duermes en baños públicos, vendes tu propia sangre, sonríes frente al mundo mientras por dentro sientes que todo se está derrumbando. Todo, solo para mantener viva una pequeña ilusión, una posibilidad. Lo más duro es que durante ese camino parece que los sacrificios nunca terminan. Cada vez que crees que ya tocaste fondo, la vida encuentra una forma de empujarte un poco más abajo. Hasta que un día, sin aviso, aparece una pequeña luz al final del túnel. Y cuando finalmente llega, cuando todo el dolor empieza a tener sentido, pasa algo curioso. Te das cuenta de que lo que realmente cambió no fue solo tu suerte, fuiste tú. Incluso cuando el mundo entero ya te dio por perdido. Y aquí la pregunta: ¿vale la pena perseguir un sueño cuando todo parece estar en tu contra? Te leo abajo, y si esto te tocó, compártelo. Alguien lo necesita hoy.